En Primera de Corintios, cuando Pablo escribe a esta misma iglesia un tiempo después, en el capítulo 2, versículo 3, dice que llegué a vosotros con mucho temor y mucho temblor. No podemos imaginar las circunstancias, aquella ciudad enorme y quizá por el mismo cansancio de las circunstancias también anteriormente en Atenas. Él quería seguir con el trabajo, pero hay dificultades, hay desánimo quizá o cansancio emocional. En Primera Tesalonicenses, también por la misma época y refiriéndose también a estas mismas circunstancias de Corinto, Pablo dice que tenía una preocupación por las iglesias, por la situación. Dejo circunstancias difíciles, tengo que estar constantemente escribiendo cartas, animando, fortaleciendo, aún no solamente el trabajo presente, sino todo lo que iba arrastrando por su ministerio en diferentes lugares. La situación inmoral de la ciudad les va a afectar. Creo que también está presente en lo que Pablo está viendo en aquella ciudad. Tal es así que si volvéis otra vez en casa y miráis Primera de Corintios 5, en esta misma iglesia se habían levantado hechos inmorales innombrables. Es decir, que había unos conflictos dentro de la iglesia y una confusión con respecto a esta moral en la iglesia que debería de perturbar mucho también al apóstol Pablo. No solamente aquello que estaba ocurriendo en la ciudad, sino que de alguna manera podría afectar, y afectaría, como veremos más adelante en las cartas, que afectaba también a los creyentes. Y no tenemos que decir más de lo que habría de venir. Una nueva ciudad, nuevas estrategias, nuevas situaciones, y este solamente era el comienzo y habría que seguir adelante. No pensemos en ningún momento que Pablo, el apóstol Pablo, era un superhombre. Era un hombre como cualquiera de nosotros pudiera ser. Es verdad que es llamado por el Señor y que es un apóstol, un siervo del Señor, llamado directamente por Él y que tiene un poder que no ha podido ser igualado en la proclamación del Evangelio. Pero las aflicciones, las debilidades, la confusión, temores, deberían de ser normales en su vida. Tal es así, en medio de toda esta situación y todas estas presiones, que en varias ocasiones el Señor tiene que venir y le tiene que hablar. Entró en Europa por una visión del Señor y más adelante tiene que tener también una respuesta clara del Señor diciendo ante tu problema, no sabemos si era un problema de enfermedad por el cual Pablo había orado varias veces, no te lo voy a quitar, bástate mi gracia, le dice, para seguir adelante. Y ahora el Señor también en aquel momento, en aquella circunstancia, se tiene que aparecer a Pablo y decirle adelante, no calles, no temas, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. De alguna manera el Señor estaba viendo que si no hay una intervención divina y un apoyo y un relax de parte del Señor, pues cualquiera de ellos puede sentirse cansado y desanimado y abandonar el ministerio. Pablo en algunas ocasiones en sus cartas escribe de gente que ha abandonado, que se ha rendido por la presión misma del trabajo y de las circunstancias. Bueno, pues aquí lo tenemos. Pablo ante aquella inmensa ciudad, Corinto, y con todos sus conflictos y todo su desánimo. Pero ocurre algo, que quizá, entre otras cosas que podamos considerar importantes en el texto que hemos leído, llama nuestra atención siempre cuando nos acercamos a él. El Señor Jesús le dice, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y no pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. ¿Por qué? Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Vamos a centrar nuestra atención por un momento en esta última frase. Yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. No sabemos cómo el Señor estaba trayendo esta revelación. Pensamos que este Señor es el Jesús, porque en otras ocasiones es Jesús mismo quien había estado hablando con Pablo, y que Jesús viene y le revela, yo tengo mucho pueblo. Bueno, entendemos que el pueblo de Dios es la Iglesia, y que son los creyentes. Como aquí, en Ciudad Real, vosotros, los que sois creyentes, sois el pueblo de Dios.
Y la Escritura nos dice que podemos dirigirnos los unos a los otros y decir, somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, como hemos cantado. Pero lo que se está revelando en esta carta es que le dice el Señor, bueno, aparte de vosotros, aparte de la Iglesia, de los creyentes que os reunís ya con Aquila y Priscila, quizá algunos más convertidos, además de vosotros, yo tengo otro pueblo, yo tengo más pueblo, tengo más gente. No los puedes ver, no los puedes conocer, pero están ahí. No solamente algunos, sino que son muchos. No es una posibilidad, el Señor no está diciendo, sigue adelante Pablo porque vamos a ver si hay un pueblo, o veremos a ver si yo formo un pueblo, o yo quiero tener un pueblo. No, lo que está diciendo nuestro texto, y lo está diciendo literal y claramente, es que en medio de aquella ciudad inmensa, inmoral, cosmopolita, comercial, donde el dinero bullía por todas partes, el Señor dice, yo en medio de toda esta gente, de toda esta multitud, tengo un pueblo. Ahora nosotros vamos a nuestra propia situación, aquí en Ciudad Real o en la ciudad de donde tú vengas. Y tú sales y ves una ciudad también o un pueblo con sus complicaciones y sus luchas, las tensiones que surgen con la economía de hoy día y con la política y la inmoralidad. Y todos esos conflictos que sobresalen de vez en cuando y que nos crean ese olor incómodo de que las cosas no están bien. Y nos preocupan. Salís, proclamáis el Evangelio, no hay ningún resultado, constantemente os bombardean con ideas que vosotros tenéis que rechazar y que apenas podéis rechazar y frenar esos impulsos y esa atracción que al final son cosas de la carne. Ponéis la televisión, os cruzáis con los vecinos, habláis con la gente en las tiendas, tratáis con vuestros familiares y podéis ver que la ciudad es una ciudad complicada, aun cuando sea un pueblo pequeño o sea una ciudad grande como pueda ser Madrid. Toda una inmensidad de conflictos, otra Corinto. Y en medio de ello podéis ver la Iglesia, que de vez en cuando asoma la cabeza y quiere llevar el Evangelio. Y que hace esos pequeños esfuerzos en las plazas, en los parques, por los diferentes medios que el Señor nos permite para llevar las buenas nuevas. Pero la presión es muy grande. Presiones que tenéis vosotros mismos, porque vivir la fe en el tiempo de hoy es muy difícil. Y los jóvenes, ahora, cuántos conflictos en la universidad, en el trabajo, con las amistades, cuántas tentaciones y tensiones que vosotros tenéis. Apenas podéis resistir vosotros con vuestra fe. Y encima os tenéis que preocupar con otros problemas y otras situaciones familiares. Y vienen y os dicen, porque saben que sois cristianos, de ciertas cosas, y a la vez que os están pidiendo ayuda o consejo, también os están provocando y se están burlando. ¿Cómo es posible, cristianos en el tiempo de hoy, con la modernidad en la que estamos viviendo, con la libertad de pensamiento, con los descubrimientos de la ciencia, y vosotros que queréis mantener una fe? ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? En todo caso, nos pueden llegar incluso a considerar como fanáticos y ciegos, retrógrados, que venimos todavía de tiempos feudales. Y aquí estamos nosotros, pobres de nosotros, intentando llegar a hacer una iglesia más grande y convertir unas cuantas gente. Y miramos a nuestro alrededor y después de pasar tiempo decimos, ¿pero todavía estamos los que estamos? ¿Todavía somos este puñado de personas? ¿Somos tan pocos en medio de toda esta ciudad? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Dónde podemos mirar? Y entonces nos viene esta palabra, esta frase, donde el Señor nos dice con respecto a Corinto, yo tengo, no voy a tener, yo tengo en la ciudad de Corinto, ya, ahora, aun cuando tú no lo sabes, Pablo, mucho pueblo. Claro, nosotros no tenemos esta revelación. Ninguno de nosotros, que yo sepa, ha recibido una revelación del Señor que le dice, yo tengo mucho pueblo en Ciudad Real. No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que el Señor es el mismo. Y que puede tener, igual que lo tenía en Corinto, lo puede tener aquí en medio de nosotros. Y si de verdad podemos llegar a entender lo que esto significa, que no solamente somos nosotros, sino otros muchos los que el Señor ya tiene preparados y tiene listos.
Que cuando nosotros cruzamos por las calles, nos metemos en los negocios, en esos burdeles, en esos sitios de bebida y de alcohol, en esos lugares conflictivos, en aquellos donde se ha despejado por completo el nombre del Señor y se ha olvidado lo que significa Cristo o cristianismo, en medio de todas estas circunstancias, ¿por qué no? ¿Por qué el Señor no va a tener también un pueblo? No nos está hablando de la posibilidad, no nos está diciendo Pablo trabaja para ver si podemos conseguir un pueblo. No, le está diciendo Pablo, sigue adelante porque yo ya tengo un pueblo. Y nosotros podemos ir en medio de nuestra ciudad y de nuestras circunstancias, no diciendo, pobre de nosotros, vamos a intentar, nos vamos a esforzar a ver si por si acaso podemos encontrar alguno. No, no, lo que podemos ser es, ¿y si el Señor también tiene un pueblo? Y no lo podemos ver. Nos cruzamos con caras diferentes, gente con sus inmensos problemas. Algunos son aparentemente felices, otros están hundidos en el cieno de la época en la que estamos viviendo. Hay gente que tiene inmensidad de problemas y hay otros que les va tan bien que no se preocupan por ningún otro asunto. Y en medio de todos esos, de esas caras con las que te cruzas, familiares, amigos, enemigos, aquellos con los que ves una vez o que los ves varias veces, ¿por qué no? ¿Y si el Señor también tiene un pueblo en medio de ellos? ¿No nos da esto una esperanza? ¿No nos da esto una seguridad? Lo que se nos está diciendo es, no hagas cosas para tener un pueblo, sino búscalos, están ahí, yo ya los tengo. Es la soberanía de Dios, que el Señor ya los tiene en su mano. Ni aun la gente lo sabe. Hablamos con personas y seguramente tu experiencia puede mostrar algo de esto, o yo lo puedo decir de mi propia experiencia. Hubo un tiempo en que no sabíamos que éramos parte del pueblo de Dios. Estábamos allí, vivíamos con nuestros problemas, estábamos en nuestros asuntos, nos hablaban del Evangelio y no entendíamos, o simplemente pasaba por un oído y salía por el otro. Nuestro corazón estaba duro, rebotaba todo lo que pudiera ser espiritual, o estábamos enganchados a supersticiones o a vicios. Y nosotros no sabíamos, ni siquiera nosotros mismos, que ya éramos parte del pueblo de Dios. Qué extraordinario es que Pablo se pudiera encontrar con esta gente que nos señala de algunos nombres que podemos ver en nuestro texto que no lo sabían. Aquel hombre llamado Justo, y que estaba cerca del templo, y que era hombre piadoso, pero estaba en su vida y no sabía que un día el Evangelio iba a tocar su corazón. Buscar en los rostros de las personas. Lo misterioso y la grandeza de la soberanía de Dios es que ni nosotros sabemos quiénes son, ni siquiera ellos saben que son parte de ese pueblo de Dios, pero Dios ya tiene un pueblo y ya tiene una gente. Y que, por tanto, no estamos trabajando para conseguir una posibilidad que nos parece imposible, sino que estamos trabajando por algo que el Señor ya tiene ordenado y que tiene preparado. No os desaniméis. No perdáis el aliento, porque igual que lo pudo hacer en Corinto, lo puede hacer aquí, en medio de nosotros, aun cuando no tengamos esta revelación. No sabemos quiénes, no sabemos cuántos, pero están ahí, en nuestras calles, en nuestras plazas, en sus negocios, con sus vidas, con sus preocupaciones. Y lo único que necesitan es que vaya alguien y haga algo. Claro, entonces ahora nosotros tenemos que retroceder un poco, porque hemos descrito un poco lo que es la ciudad, aquella ciudad grande, con todos sus vicios y también algunas de sus virtudes, y podemos ver a un Pablo preocupado por las tensiones y las dificultades de su trabajo, pero podemos ver la promesa, la esperanza de que Dios tiene un pueblo. Ahora bien, aun cuando el Señor ya tiene a su pueblo, y lo tiene quizá también aquí en Ciudad Real, en cualquier otro lugar, necesitamos una estrategia. Necesitamos salir, necesitamos hablar. El Señor Jesús le dice, Pablo, no temas, habla y no calles, porque yo tengo un pueblo. Claro, lo más fácil, y así quizá algunos lo pudieran llegar a entender, es decir, bueno, como el Señor ya tiene un pueblo, yo no tengo que hacer nada. ¿Y qué hubiera dicho Pablo? Bueno, el Señor no me quiere, ya no me necesita, yo no tengo por qué estar aquí en Corinto, puesto que el Señor ya tiene un pueblo.
Pero nosotros tenemos que entender y comprender lo que el Señor le está diciendo. Puesto que yo ya tengo aquí un pueblo, Pablo, habla y no calles. Implica para nosotros, también en nuestro tiempo, que sabiendo la posibilidad de que el Señor tiene un pueblo que no vemos, que no sabemos, que no conocemos, ni ellos siquiera saben, lo que tenemos que salir es hablar y proclamar el Evangelio. Y una vez más podemos ver la sabia estrategia que Pablo está llevando antes de estas palabras y después de estas palabras. En primer lugar, enseguida que llega a la ciudad de Corinto, dice Pablo que se junta con un hombre que se llamaba Aquila, con su mujer Priscila. Aquila y Priscila van a ser muy importantes en la vida de Pablo porque van a surgir en muchas ocasiones, van a ser colaboradores suyos, lo podemos ver en diferentes trabajos y responsabilidades compartidas con Pablo. Pero en aquel momento no se conocían y de pronto, porque ha habido una persecución de judíos cristianos en Roma, esta pareja ha llegado a otra ciudad griega donde al momento hay cierta libertad y porque son creyentes, pero de origen judío, Pablo se junta con ellos. Resulta que son, fijaros que bien, del mismo trabajo, hacen tiendas. Y a partir de aquí aparece una colaboración. Podemos pensar que Pablo está solo, porque Silas, Timoteo todavía no han llegado, y entonces él se refugia, se reúne con Aquila y Priscila y que trabajan en este asunto. Y son colaboradores a partir de ahí. Incluso podemos entender después que Aquila y Priscila dejarían su trabajo para dedicar más tiempo al ministerio que compartían con Pablo. Hay que saber valorar, hay que saber encontrar los medios, las formas, la gente para poder trabajar. No hay ninguna señal que nos pudiera decir, bueno, yo, Pablo, voy a trabajar por aquí, vosotros, Aquila y Priscila, pues seguid por acá. No, hombre, si somos judíos de origen, si somos cristianos, si tenemos el mismo negocio, ¿por qué no colaboramos juntos? Y empiezan a trabajar. Nos hace un detalle Lucas, aquí en el versículo 3, que Pablo era también hacedor de tiendas. Eran de los que podían remendar las tiendas de campaña, ¿no? Militares y quizá también de gente, comerciantes que viajaban de diferentes lugares. Y Pablo tenía este negocio, se dedicaba a hacer tiendas o a remendar las tiendas cuando era necesario. Nos dice más adelante, Pablo señala también a la iglesia de Corinto, un tiempo después, cuando ya estaba fuera, en su primera o segunda carta, nos dice, 1 Corintios 9, que cuando era necesario, pues había que trabajar, pero que el obrero era digno de su salario, y que por tanto el que trabajaba para el Evangelio debería de vivir para el Evangelio. En ningún sitio se nos dice que Pablo fuera rico. Tengo que trabajar para mi sostenimiento. Mi interés principal es la proclamación del Evangelio, por eso fui enviado por Antioquía, por eso me escogió el Señor, pero de vez en cuando pues yo tengo que trabajar para poder sostenerme. El cielo no le abría para que cayeran comida, ¿no? Como el maná, ¿no? Tenía que trabajar. No creo que en aquel momento en ningún lugar pudiéramos encontrar ningún rasgo de Evangelio de la prosperidad, de la vida cómoda, ¿no? Pablo tiene que trabajar. Ahora bien, los días de reposo, el sábado, se reúne con los judíos y les predica el Evangelio. Todos los días de trabajo, se levantaría, haría sus tiendas, se juntarían Aquila y Priscila y quizá algún sirviente más allí remendando y trabajando para comer. Quizá incluso le podría repartir el Evangelio a los que estaban alrededor. Pero cuando llegaba el sábado, iba a la sinagoga y allí presentaba el Evangelio, con algún revuelo y algunos conflictos. Ahora bien, seguimos, porque cuando llevaba ya un tiempo aparece por allí sus discípulos y compañeros, Silas y Priscila, y traen una ofrenda. ¡Ay, la importancia de las ofrendas! Cuán agradecido está Pablo en muchas de sus cartas, y no en todas, de cómo le ayudaban. Y cuando recibe esta ofrenda, nos dice entonces Lucas, se entregó por completo. Ya no era necesario trabajar en las tiendas, sino que ahora que han venido, ahora se entrega por completo. En otras cartas se nos dice que Silas y Timoteo traían la ofrenda de las iglesias. Así que ya no es necesario seguir trabajando en hacer tiendas. Ahora todo el tiempo, en todo momento, predicar el Evangelio. Estrategia. Hay que buscar los colaboradores, no debemos de sentirnos solos. La proclamación del Evangelio no es una cosa aislada de algunos, es la tarea de todos, tenemos que saber valorar los dones de unos y de otros.
que lo principal es la dedicación completa al Evangelio, aun cuando en circunstancias haya que buscarse la vida, pero no frenar la proclamación de las buenas nuevas. Y cuando está por entero todos los días, claro, resulta que también tiene la oportunidad de ir hacia otras personas. Y fijaros lo que nos dice, porque iba Pablo los días de reposo a la sinagoga. Los judíos en aquella ciudad, o por lo menos en aquella sinagoga, posiblemente había dos, porque había dos principales de la sinagoga, quizá había más de una, y en una de ellas hay un revuelo y un rechazo y confusión, y Pablo se enfada y dice: ya no voy a venir más a vosotros, a partir de ahora me voy a los gentiles. Y curioso, nos dice también nuestro texto, porque al lado de la sinagoga resulta que hay un griego, hay un tal Justo, que algunos lo consideran como Galio, que aparece en otras de las escrituras con el mismo personaje, y que puede ser Galio Tito Justo, un hombre griego, pero que está cerca de la sinagoga. ¿Por qué no? En el tiempo en que Pablo se va a dirigir a la sinagoga y está viendo personas que tienen interés en el Evangelio, y ahora que tiene tiempo para ampliar, se acerca a este hombre y conoce el Evangelio. Y los de la sinagoga lo rechazan, sale por su puerta y cerca, porque está pegada a su casa justo a la sinagoga, entra y allí con los griegos empieza a proclamar el Evangelio. Esto enardece más a los judíos de aquel lugar, y entonces levantan una confusión y una persecución, oposición con respecto a Pablo. Pero aquí la estrategia, es aquí lo que nos importa. Si el tiempo es limitado, buscaremos la oportunidad, en este caso días de reposo para los judíos. Ahora que puedo, voy a extender mi oportunidad para que en todo tiempo, en todo momento, yo voy a proclamar el Evangelio. Y si los judíos me rechazan, entonces yo me iré con los griegos. Pero no solamente eso, fijaros cómo nos lo está exponiendo el lenguaje. En el versículo 4 nos dice que iba a la sinagoga y discutía con los judíos. Y les quería persuadir, tanto a judíos como a griegos, con el Evangelio. Y pasáis al versículo 5 y nos dice que predicaba a los judíos y que testificaba. Todos son palabras distintas. Discutir, persuadir, predicar, testificar. Pero todos tienen el mismo fundamento, la misma base, los mismos principios: hablar el Evangelio. ¿Podría hacer otras cosas? No sabemos. Pero ante los judíos y los griegos, los que les rechazan y que los que aceptan, en diferentes contextos, hablar, llevar el Evangelio. Pablo, habla y no calles. No le dice: tienes que inventarte otra estrategia, tienes que cambiar los elementos, tienes que buscar otros modos. No, Pablo, sigue hablando. Lo que has estado haciendo: discutir, persuadir, predicar, testificar el Evangelio. A unos y a otros, en todas circunstancias. Bien, vayamos a nuestro lugar. Somos esta iglesia que tiene una ciudad para conquistar. Y nos parece dura y difícil. Esta gente es arrogante, su corazón es frío, y cuando tienen que tomar una determinación se van por el ateísmo. Pero no olvidéis que Dios, en su soberanía y misericordia, puede tener mucho pueblo en esta ciudad. No lo vemos, no lo sabemos, no lo podemos identificar, ni ellos mismos saben que sean tomados y que ya están en las manos del Señor. Pero hay que ir a ellos, hay que salir, hay que conquistarlos. Hay que descubrir cuál es el pueblo de Dios. Y para ello nos dice: sal y proclama las buenas nuevas. Ve a unos y a otros. Algunos de vosotros tendréis que llevar vuestros negocios y vuestro trabajo, tenéis vuestras implicaciones familiares, vuestras preocupaciones. No importa, un día, una hora, en medio de todo vuestro trabajo, id a las sinagogas de esta ciudad, id a la gente y predicad el Evangelio. Si alguno de vosotros puede dedicar más tiempo, a pleno tiempo, todo el tiempo, con tal de que podamos encontrar aquellos que el Señor ya tiene puesto en medio de nosotros. A veces tendremos que discutir, argumentar. Me estás diciendo algo que no es correcto y yo tengo que defender el Evangelio. Las discusiones eran algo no de peleas, aun cuando podían llegar en medio de la sinagoga, en sus diferentes interpretaciones.
Pablo abriría el Antiguo Testamento a aquellos judíos celosos y les diría: mirad lo que dice acerca de la venida del Salvador. Fijad lo que dice acerca del que tiene que morir Isaías, que tiene que venir alguien y morir en una cruz. Fijaros lo que nos habla acerca de aquel personaje que vino hace unos años y que murió en Jerusalén y del que todos habéis oído. Los judíos sacarían sus argumentos, a veces que no podrían sino simplemente enfadarse ante los argumentos poderosos, pero Pablo discutiendo. Salid a la calle. Aquellos que tengan interés o preocupación religiosa, aprovecharlo, hablar del Evangelio, posiblemente alguno de ellos sea parte del pueblo de Dios. Persuadirlos. Hay gente que está casi a tientas, algunos de vosotros incluso, de los que estáis aquí en esta mañana. Venís, investigáis, oís, pero todavía hay algo que os retiene. Hay tantas cosas todavía que hay detrás que tenéis que seguir haciendo. Es verdad que el Evangelio es poderoso, que Cristo es formidable, pero me cuesta todavía persuadirles del Evangelio. Traerles los argumentos necesarios. Decirle que no hay otro camino, que no hay otra salida, que esto es lo único, que solamente hay un Salvador, que si no tienen a Cristo no tienen nada. Hay que persuadirles, hay que convencerles, hay que animarles. Porque a lo mejor ellos no lo saben, pero que puede ser que sean parte de ese pueblo de Dios. Hay que predicar el Evangelio. Ya sea una persona sencilla en la puerta de nuestra casa o sentados en nuestro sofá, proclámales las buenas nuevas. Ya sea que salgas en la calle con unos folletos en tu mano y que puedas repartir y iniciar una conversación con alguien, proclama el Evangelio a la gente. Sal a tu alrededor, predica de alguna manera u otra, invítales a que vengan aquí y que escuchen el Evangelio. Proclama, proclama, proclama. Tenemos que levantar la voz para que vean la luz. Son gente que está en tinieblas, que está confundida, que no sabe, pero que hay una luz que alerta, que avisa, que atrae, y que esa luz es el Señor Jesucristo. Necesitamos, por tanto, discutir con aquellos que contradicen el Evangelio, persuadir a aquellos que están inseguros, proclamar el Evangelio en todas circunstancias y testificar. Testificar que vuestras palabras y vuestra vida no son una contradicción, que vivís lo que creéis y que creéis lo que vivís. Y que la gente pueda ver que es posible, que hay una transformación. No es únicamente que traigáis una literatura, una información y que lo repartáis a la multitud y que vosotros viváis ajenos completamente a lo que estáis proclamando. Tenéis que salir y testificar con lo que sois, con vuestros labios, pero también con vuestra vida. Porque quién sabe, quizá lo que necesitan estas personas que están a nuestro alrededor, ese pueblo invisible que aún está en esta ciudad y que no han sido atraídos, necesitan ver que el Evangelio tiene poder y que transforma vidas. Tienen que ver que esto es una realidad. Habrán escuchado, habrán oído, pero esto es consecuente, esto es real, esto es posible. Salir a la calle y vivir de tal manera que la gente pueda decir: esto es lo que buscaba, esto es lo que necesitaba, esto es lo que yo quería oír, y que sean convencidos. No es suficiente, por tanto, que sepamos que Dios es un Dios misericordioso y que puede tener un pueblo en Ciudad Real, en cualquier otro lugar. Sabiendo esta gran verdad que es de inmenso consuelo, sal a la calle, sigue esta estrategia, proclama las buenas nuevas, discute con unos y con otros. Encontrará gente pagana, burladores, despreciadores de las buenas nuevas. Encontrarás a otros que son religiosos y fieles, muy parecidos, que también tienen las Escrituras en las manos, pero ignoran lo que leen. Tendremos que ir a aquellos que están en la calle revolcándose en su cieno, o a aquellos que se esfuerzan en vano a través de su superstición y de su religión. Y tendremos que ir a judíos y a griegos anunciándoles las buenas nuevas. El Señor tiene un pueblo en esta ciudad que pueden ser religiosos o pueden ser ateos, pueden ser burladores o pueden ser temerosos de Dios, pero tenemos que alcanzarles. Y tenemos que mostrarles que también ellos están en las manos del Señor. Pero seguimos más, porque el Señor siempre estará, como lo estuvo con el mismo Pablo, trayendo ánimo. ¿Cuántas veces nosotros podremos, en medio de las circunstancias, poder sentir, oír, saber que nuestro Señor Jesús una y otra vez nos dice: ánimo, no temas, no podrán callarte,
porque yo tengo un pueblo en esta ciudad. Así que sal a la calle, habla. Cuando leéis en esta frase que le dice el Señor Jesús a Pablo, dice, habla y no calles, que parece que está diciendo lo mismo. Pero no, lo que está diciendo es que el Evangelio es que lo proclames, pero que una vez no es suficiente, es constante. Nosotros podremos salir un día y no tener resultados, pero no importa, porque mañana será otra oportunidad. Y podremos salir al siguiente día y no tendré resultados que esperábamos, pero no importa, porque al otro día tendremos otra oportunidad. Y nos podremos acostar por la noche pensando, qué pena que a los que hemos hablado y presentado el Evangelio no lo acepto. No importa, porque mañana, por la mañana, comenzará una nueva oportunidad. El Señor Jesús le dice, habla, no te canses, sigue adelante, proclama el Evangelio, no te calles. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál es el resultado de Corinto que podemos esperar también como resultado en medio de nosotros? Bueno, lo que podemos ver es que las dificultades no se anulan, porque un poco después los judíos se alteran y lo toman y lo llevan detrás del gobernador, del representante Galión, para juzgar a Pablo por cosas y juicios. Los problemas no van a acabar. Y Pablo no solamente aquí, sino en otros sitios va a encontrar multitud de conflictos. Y cuando habla de la iglesia de Corinto y de aquella época, Pablo tiene que señalar que lo pasó mal, que tuvo también luchas y dificultades. No penséis que porque estamos en la verdad y que tenemos a Cristo y tenemos una visión, no va a haber problemas. Por supuesto que sí, los problemas van a surgir, van a seguir. Pero el Señor usa esas circunstancias y también usa a las personas. Sabéis que Galión, del que se nos habla aquí, parece ser cordobés, porque nos dice que Galión era hermano de Séneca, ese famoso español y filósofo, y que venían de Córdoba, es curioso, y que un cordobés que lo que quería era cumplir las leyes y las normas de donde lo mandaban a dirigir y gobernar, está trayendo una posibilidad de libertad a Pablo. Lo traen los religiosos judíos diciendo, este hombre está alterando las cosas porque quiere cambiar la religión para su Dios. Y Galión dice, a mí no me habléis de estas cosas de religión, que son cosas vuestras, resolveros, fuera. Y los echa. Y lo que parecía que era una oposición para frenar el ímpetu del Evangelio de Pablo, se revierte en oposición a los judíos. Por tanto, los griegos se levantan y ya están aquí estos judíos levantando aquí burulla y líos y problemas, y hay un giro total y cogen a otro de los líderes que están allí, a otra de las sinagogas, y allí lo maltratan y lo desprecian. El pobre hombre, quizá el que había levantado aquella situación, Sóstenes, que pensaba que iba a oponerse y frenar a Pablo, se encuentra con la oposición y con el maltrato. No estamos de acuerdo en aquel maltrato que estaban dando a Sóstenes, pero no es que te estabas buscando. Dios usa esas circunstancias. Nos anulan las dificultades, pero el Señor le dice, yo voy a estar contigo. No te van a hacer daño. Sigue adelante. Y podemos ver cómo hay un giro en la situación política o social de aquel momento. Por tanto, nos dice el texto, versículo 4, versículo 11, que estuvo un año y medio, que estuvo más tiempo después, que al facilitarse la situación podemos ver que Pablo puede continuar en aquella ciudad algo más. Y más adelante podemos descubrir incluso que cuando Pablo se va a mudar hacia la ciudad de Atenas, hay también unas personas como Timoteo y Silas que pudieron quedarse a seguir el trabajo. El tiempo en el que estamos viviendo es muy duro. No podremos decir si la vida que estamos viviendo ahora con respecto al Evangelio es más fácil que la que estaba viviéndose en Corinto. Pero tenemos una realidad clara, que si el Señor estaba con Pablo para hacer su tarea y encontrar el pueblo que tiene, el Señor, nuestro Señor Jesús, también está con nosotros en el tiempo que estamos aquí. Tenemos que perseverar. Tenemos que ser sabios y fieles. Tenemos que tener sentido común. Utilizar las posibilidades. Si no nos quieren en un sitio, abriremos en otro. Y encima lo abriremos cerca de la misma sinagoga que nos ha rechazado. Y nos reuniremos con los judíos, con los gentiles. Intentaremos alcanzar a todos aquellos que estén dispuestos a recibir el Evangelio. No nos vamos a limitar. El Señor irá levantando personas. Y podremos ver a Justo y podremos ver a Crispo, que todos ellos van a facilitarlo.
Quizá incluso podemos ver como la oficina de trabajo y de colaborador está con Aquila y Priscila, pero ahora al lado de la sinagoga se levanta una pequeña comunidad, iglesia evangélica, para predicar el evangelio. Seguir adelante, no os desaniméis. Claro está, en primer lugar tú tienes que estar convencido de que Cristo es la única salida, la única esperanza. Aplicarlo a tu propia vida, si es que todavía no lo has hecho. ¿Es Cristo tu Salvador? ¿Es Cristo tu Señor? ¿Estás esperando todavía en algún otro camino? ¿Estás creyendo que todavía depende de ti qué cosas? No, ríndete al Señor. Y después de que te rindas al Señor, ¿estás convencido de que no depende de hombres? Ni de ellos, de los que están fuera, ni de nuestras habilidades para hacerlo. Antes de que ocurran las cosas, el Señor dice, yo tengo ya un pueblo. No depende de ti, no depende de ellos, depende del Señor. ¿No es esto un alivio? ¿No es esto una fortaleza? No sales solo, sales con el Señor. Yo te mostraré dónde tienes que ir, yo te voy a proteger. Tú haz la tarea, sé fiel, no temas. Y entonces nosotros tendremos la posibilidad de salir. Claro, utiliza la estrategia adecuada. ¿Te estás sirviendo de los métodos que tienes? ¿Estás utilizando tu inteligencia, tu habilidad? ¿Te limitas a estar en tu casa cómodo o cómoda hasta que vengan las cosas? ¿Estás intentando encontrar ingenio para llevar las buenas nuevas en la fidelidad de la palabra? Persevera, sé sabio y confía. Confía en el Señor, porque a su tiempo Él dará el fruto que solamente Él hace, que solamente Él quiere. A Él sea la gloria. Amén.